Signos o mensajes. Los agroglifos siguen siendo un gran enigma, ya que no se sabe con exactitud quiénes son los responsables de estos fenómenos. Hoy, en Códigos Plus, trataremos de descifrar el secreto de los agroglifos. Bienvenidos a Códigos Plus, yo soy Ricardo Castellanos. El secreto de los agroglifos sigue siendo una gran interrogante. Fue aproximadamente en los años 70 cuando se descubrieron por primera vez en los campos de Australia e Inglaterra. Lo más curioso que siempre fue en campos de cebada y trigo. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál es esa tecnología avanzada que se utiliza para realizarlos? Y más aún, ¿será esto obra de extraterrestres como dicen muchos? Vamos a ver la primera parte de este reportaje, los agroglifos. Los agroglifos son huellas circulares que forman figuras, que aparecen siempre en campos de cereales como trigo, cebada y avena. A finales de los siglos 70 aparecieron en Australia los primeros círculos en los campos de cosecha, y para los años 80 estos círculos empezaron a aparecer sobre los fértiles campos del sur de Inglaterra. Hoy en día tienen presencia en más de 80 países del mundo, pero sus apariciones siempre son muy cerca de los monumentos megalíticos y en su mayoría tienen figuras prehistóricas. Al principio tenía entre 3 a 8 metros de diámetro, pero poco a poco los círculos dieron pasos a figuras cada vez más grandes, complejas, bellas y aritméticas, apareciendo estos de un día a otro, súbitamente, con una simetría perfecta y a una extraordinaria dimensión. Este fenómeno ha evolucionado y sufriendo con el paso del tiempo modificaciones en los diseños, que pasaron de simples círculos a círculos muy complejos y elaborados de manera pictográficas y tridimensionales. Muchos han sido los intentos de explicación de origen de estos círculos, diciendo que son productos de remolino de viento y consecuencia de fuerzas magnéticas terrestres o torbellinos. Pero ninguna de estas explicaciones han podido convencer a nadie, por cuanto cada vez son más complejas y elaboradas las figuras. Pero no escapa la idea de que por la aparición de estos círculos en campos de cosecha sean obras del hombre. Pero los agroglifos, al igual que otros fenómenos, no pueden ser explicados por las leyes de la física actual, lo que demuestra que son consecuencias de fenómenos paranormales. Si el hombre hubiese sido el autor de estos trabajos, entonces inevitablemente hubiera dejado marcas, aplastando la siembra para acceder a realizar estos elementos. Además, se han podido descubrir la presencia de residuos de sustancias que solo se encuentran en nuestra atmósfera o en los meteoritos, por lo cual queda la explicación de que es obra de un autor que no pertenece a este mundo. Según los estudios e investigaciones que se han realizado, los expertos han podido interpretar que los agroglifos son mensajes o señales enviados por seres inteligentes desconocidos por el hombre y dirigidos al hombre. Y estos mensajes en los campos son dirigidos a nosotros los humanos y nos toca a nosotros igualmente descodificarlos y descubrir sus sentidos, sin esperar que sean más explícitos, ya que al ser creados por seres elementales, estos no tienen la capacidad de comunicarse con nosotros, ni modo que tampoco pueden utilizar nuestro lenguaje. Ahora, la cuestión es saber exactamente cuál es el mensaje que nos quiere dar desde el espacio, supuestamente. Pero la realidad y la verdad es que faltan muchos elementos para garantizar sus causas. Pero si lo vemos de la parte religiosa, podríamos asociarlo con señales en los últimos tiempos que confundirían a los mismos moradores de la tierra, según nos habla la Biblia. Sean estas las señales o no, no debemos de ignorarlas,
ya que podríamos estar enfrentándonos a algo desconocido y arriesgado como creyentes o simplemente seres humanos. Mire usted el tamaño de estas obras de arte. Puede apreciar ahí el tamaño de las personas. Usted la está viendo ahí en este momento. Son altamente grandes y lo más interesante y misterioso, cómo pueden realizarse con la perfección simétrica, medidas exactas. Y lo más interesante, no dejan ningún rasgo, no dejan huellas de quiénes o cómo las hicieron. Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos, continuaremos con este tema y con expertos en la materia que nos ayudarán a descifrar el secreto de los aerolíticos. Ya regresamos. Su nombre se deriva de la agropecuaria, ya que estos signos en su mayoría son encontrados o construidos en campos de cebada, trigo y mazorca. Pero lo más interesante es que según unos expertos aseguran que son productos de vientos o de presiones magnéticas. Pero ¿qué nos diría un meteorólogo acerca de esto? Por esa razón entrevistamos a James Uriel, experto en meteorología, quien nos explica lo posible o imposible que puede hacer que un remolino de vientos pueda provocar las figuras que estamos viendo en los aerolíticos. Pero también, según él, en su opinión personal, esto podría ser obra de seres altamente inteligentes que no pertenecen a este planeta. ¿Ve usted? A nivel natural, cuando hablamos de eventos atmosféricos, que es donde se engloban los vientos, las ráfagas, los tornados, los ventarrones, etc., no hay posibilidad de que puedan generar este tipo de figuras tan exactas, geométricas y quizá con un propósito. Porque un viento no tiene una consideración para decirte o para afectar un plantío y solamente seleccionarte algunas plantas, derribarte otras, pero dejar a la mayoría en pie. Un vendaval, un ventarrón, un tornado, cuando impacta una zona, es evidente que estuvo afectando una gran parte de esa área. Ni te determinan a ti un gráfico tan explícito o tan gráfico para darte una idea de que en eso hay un mensaje. Entonces, mi punto de vista es que hay vida fuera de la Tierra, fuera del sistema solar, y que hay otros tipos de vidas que son tan adelantados, que tienen una tecnología tan desarrollada, que la nuestra todavía está en sus primeros pasos. Una opinión muy personal y con mucha lógica, pero nosotros queremos seguir investigando más a fondo cuál es el origen de estos fenómenos. A pesar que se encontró un grupo de jóvenes que querían hacer un tipo de broma con esto de los agroglifos, no pudieron alcanzar la precisión y exactitud que realmente se ha descubierto en los agroglifos que se han encontrado desde los años 70 hasta hoy en día. Pero el especialista de medio ambiente, Juan Bautista, considera que esta es una obra de seres humanos. Para mí es obra del hombre. El hombre en su deseo de buscar lo que no desconoce, por ignorar lo que realmente conoce, como dice San Pablo, que Dios muestra su grandeza por la naturaleza. El hombre busca una explicación de las maravillas de Dios desde un punto de vista de su concepción, de su formación humana o de su formación cultural. Hemos visto los videos y nos hemos dado cuenta, ya avanzada, si puede notar cómo los estadios de béisbol y de fútbol pues le dan una connotación parecida. Es decir, cómo le dan líneas, lo ponen de forma cuadrada, muy recta, muy lineal en los estadios de béisbol y de fútbol, específicamente en momentos de gran trascendencia, juego de estrella, dándole renombre a una personalidad.
pero algo que podemos observar también en esto es que no vemos esa manifestación en otro tipo de arbusto ni de plantación, siempre específicamente en avena, en trigo y en centeno. Nunca lo hacen en pino, no se ve en pino, no se ve en arbusto, de manera que es bien estratégico, ¿no? Cómo estas personas están tratando de impactar a los ciudadanos. En Europa y en Estados Unidos, de los años 70, en plena Guerra Fría, como tú entenderás, grupos buscaron también llamar la atención. Y esto ha sido así en todos los ámbitos, a través de la moda, del cine, a través de los medios de comunicación. Siempre hay grupos que quieren ganar ese espacio, ¿no? Y aprovechan pues lo que está de moda o se aprovechan de la formación cultural de las personas. De manera que creemos que sí hay grupos detrás de todo esto, pero más bien es para repetir lo mismo, ¿no? Creo que estoy perfectamente seguro de que el hombre, con lo adelanto que ha alcanzado la ciencia, puede eso y hasta más. Es decir, podemos ver las grandes estructuras, puentes, que son mucho más complicados y el hombre lo ha hecho. De manera que es posible que el hombre esté detrás de todo esto, ¿no? El único que ha tenido excursión en el espacio es el ser humano y por tanto, desde el 1969, cuando el hombre ya incursionó en el espacio, específicamente los rusos, ¿no? Y después los Estados Unidos, es mucho lo que se ha hecho. Han pasado prácticamente 60 años, ¿no? De incursión en el espacio, de manera que ya el hombre tiene un conocimiento acabado, claro, limitado obviamente. Solamente Dios tiene el control y el conocimiento de todo lo que pasa en el espacio. Una tecnología avanzada, no hay duda al respecto, pero la pregunta es, ¿quién la opera? En algo sí estoy de acuerdo, solo Dios controla las cosas que pasan. Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos, continuamos descubriendo el secreto, descifrando el origen de los agroglifos. Ya regresamos. Recuerde de escribirnos a la dirección electrónica que aparece en pantalla. Queremos escuchar sus opiniones o sugerencias, son muy importantes para nosotros. Siguiendo con la investigación de este fenómeno, quisimos escuchar las opiniones de la comunicadora Fanny Luna, quien dice que son, según ella, unas obras de arte, pero no dejan de ser extraños. Y aún más, ella también cree que esto es obra de seres extraterrestres. Bueno, en mi opinión, los agroglifos pueden ser mensajes de seres de otros planetas, como dice que puede existir vida en otros planetas, porque si en esta ocasión el hombre lo realizaría, creo que plasmaría su nombre o daría a conocer informaciones acerca de esta obra de arte, porque es una obra de arte, aunque puede ser una forma de comunicación, como quizás lo hicieron en un momento los egipcios, que hacían figuras en esta ocasión con jeroglíficos, pero sí para que las personas se comuniquen o quizás para entender mensajes que ellos querían que los humanos conociéramos, o bueno, las personas de esta época, porque los egipcios también son humanos. Quizás para los cristianos se podría decir que sí, que tenemos un ser que está por encima de nosotros, que puede darnos señales, pero también podemos decir que tenemos vecinos planetarios, que puede existir vida en Marte, en otros planetas, y quizás como ellos no tienen la forma de comunicación con nosotros, con los humanos en la Tierra, quizás utilizan esta forma para decir algo, lo cual todavía no sabemos, no podemos descifrar. Las cosas, ya sea de Dios o de otros seres, no sabemos lo que es, no sabemos qué es lo que quieren decir o realmente qué es lo que significa, pero no creo que pueda traer peligros y esto. Bueno, realmente como comunicadora y también como persona, investigar, informarse, leer, tratar de buscar algunas incógnitas que quizás no sabemos o no tenemos conocimientos,
y estudiar, esperar que también los expertos, los científicos y ese tipo de profesionales también den informaciones que uno más o menos pueda informar. Aunque la American National Space Association, mejor conocida como NASA, nunca ha comentado acerca de esto, la mayoría de personas creen que esta es obra de extraterrestres. Pero, ¿qué dice la parte religiosa? Cuando regresemos, estaremos hablando con un experto en teología, quien nos va a aclarar de qué manera pueden volverse la Biblia o asociarse o no asociarse con estos signos de los aerolifos. ¿Podrían ser señales proféticas? Esto y mucho más cuando regresemos de esta pausa comercial. No se vaya. Los expertos han podido interpretar que los aeroglifos son mensajes o señales enviados por seres inteligentes desconocidos por el hombre y dirigidos al hombre. Y estos mensajes en los campos son dirigidos a nosotros los humanos y nos toca a nosotros igualmente descodificarlos y descubrir sus sentidos, sin esperar que sean más explícitos, ya que al ser creados por seres elementales, estos no tienen la capacidad de comunicarse con nosotros, ni modo que tampoco pueden utilizar nuestro lenguaje. Ahora, la cuestión es saber exactamente cuál es el mensaje que nos quiere dar desde el espacio, supuestamente. Pero la realidad y la verdad es que faltan muchos elementos para garantizar sus causas. Pero si lo vemos de la parte religiosa, podríamos asociarlo con señales en los últimos tiempos que confundirían a los mismos moradores de la tierra, según nos habla la Biblia. El doctor en teología, Guillermo Morales, nos habla de cómo la Biblia podría asociar o descartar estos signos en la parte profética. Vea usted. Bueno, desde el punto de vista teológico, debemos manejar la tesis de que Dios, el propósito fundamental de la Biblia, que es su libro en el cual Él se revela, su propósito fundamental es la redención de la humanidad del pecado. Y para redimirla, pues Él envió a Jesucristo. Ahora, todo esto que podemos estar viendo, que aparecen en estos campos, pudiera ser que tenga que ver con el propósito divino, pero teológicamente no hay forma de conectarlo directamente, porque tendría que ser explícito y entendible para la causa por la cual existe, que tiene que ser en la mente de Dios la redención de la humanidad. No, realmente lo que puede darse es que, como es importante saber que el hombre, en su afán de proyectar una imagen más alta que la que él mismo se ve, puede estar proyectando imágenes construidas en secreto, proyectadas hacia lo visible de los hombres, para entonces presentar una confusión en la humanidad de cuál Dios, si existe un simple Dios que es capaz de amar y desear la salvación de la humanidad a través de la redención por Jesucristo, o si también hay, como suelen buscar, ideas de dioses fuera de Dios, que realmente no es posible, porque no existe Dios más que uno. No porque yo lo diga, sino porque las cualidades, los principios, las características propias para ser denominado Dios, tiene que ser el único ser que existe en sí mismo y da existencia a todo lo demás que existe. Mi percepción en cuanto a lo que entiendo de Dios es que, si es eso, entonces Dios no tardará en iluminar a alguien para entender estos mensajes a través de estas imágenes
y figuras que existen y que aparecen. Así es que no dudo, no niego, pero tampoco afirmo, porque Dios es soberano y Él tiene diversas maneras de cómo manifestarse y comunicarse con el hombre de manera entendible. Ahora, siempre lo hará de manera entendible. Por tanto, lo que hay que no desesperar, porque si es de Él y tiene propósito, lo hará entender con claridad y precisión. Como le digo, mis queridos televidentes, el último juicio lo hace usted. Yo personalmente no creo que esto sea obra de extraterrestres. Y sí estoy seguro que Dios es soberano y determina la forma de enviarnos mensajes, tanto proféticos o de conciencia. Es más, yo creo que este es un grupo de artistas que están tratando de crear un pánico, o simplemente son ecomensajes para que hagamos conciencia. Enhorabuena, si es así, bueno, y si no es así, como les repito, el último juicio lo hace usted. Mi nombre es Ricardo Castellanos, gracias por vernos acompañado. En nombre de todos los que elaboramos en Códigos Plus, le deseamos bendiciones de lo alto. Será hasta nuestra próxima entrega, pero recuerde, esta es la forma de conocer lo desconocido, una ventana a los secretos que guarda nuestro mundo. Dios les bendiga, será hasta la próxima.